Dios le bendiga, pastor. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Ayer compartía con ustedes la historia del leproso. Y cuando el leproso fue sanado, Jesús le dice, no digas nada a nadie. Ve, preséntate al sacerdote, lleva la ofrenda. Y saben, en ese momento el leproso no le hizo caso. Dice que salió de allí y por toda la región iba proclamando el milagro que Dios había hecho con él. ¿Cuántos de ustedes llevan 20 años, 15, 10 años esperando que el reino que nos fue prometido se haga una realidad? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos de ustedes llevan 20, 15, 10 años? ¿Qué? ¿Saben? Necesitamos proclamar lo que el Señor ha hecho con nosotros. No podemos quedarnos callados. A veces parece que conforme los años van pasando suceden dos cosas. La primera que sucede es que toda nuestra vida empieza a girar en torno a la iglesia y a la gente de la iglesia. Y nuestro contacto con la gente que necesita conocer a Cristo, ese círculo se va haciendo cada vez más pequeño. Así que intencionalmente necesitamos recordar que fuimos limpiados, que fuimos perdonados y que somos adoptados dentro del reino de Dios. Y ese es un mensaje que debemos compartir con toda persona, con toda persona. Ya he compartido con ustedes 2 llaves. ¿Saben? Las llaves son importantes. Ahora que estoy en las oficinas de la asociación, toma un tiempo acostumbrarse a el rol que está jugando uno. Como parte de mis responsabilidades es tener acceso a todas las facilidades de allí de la asociación. Y es interesante darme cuenta que no me he ubicado en eso. Y la semana pasada le decía a mi secretaria, necesito que me consigas la copia de esta y de esta y de esta llave, porque la gente viene a buscar al secretario cuando necesita entrar a un lugar y es un poquito bochornoso cuando el secretario no tiene la llave. La semana pasada, ahora estoy ubicado en una oficina temporal por el proceso de remodelación. Y la semana pasada, cuando iba a salir de mi oficina, parece que la secretaria del área y el otro departamental que está en ese lugar habían salido antes, así que salieron y cerraron. Yo no podía salir. ¿Sí? Así que dije, espérame, ¿qué hago? Esto conecta al centro juvenil, el centro juvenil tiene una salida de emergencia, así que tuve que entrar al centro juvenil, subir las escaleras y salir por la puerta de emergencia. Son importantes las llaves. ¿Puede usted entrar a un lugar si no tiene las llaves? Definitivamente no. Yo he compartido con ustedes 2 llaves el día sábado. ¿Cuál fue la primera? A ver si se acuerdan. ¿Cuál fue la llave que usó el hijo pródigo? Ir. Tomó la decisión
de ir al Padre. El Padre lo estaba esperando ¿cómo? Con los brazos abiertos. Es más, la historia termina diciendo que cuando estaba aún lejos, el Padre lo vio y corrió hasta él. Pregunto, ¿el Padre podía haber ido región por región de esa área a buscar a su hijo? Sí, pero ¿el hijo se perdió o se fue voluntariamente? Se fue voluntariamente, por lo tanto, ¿cómo tenía que regresar? Voluntariamente. Así que la primera llave es levantarnos y tomar la decisión de volver. ¿Cuál es la segunda llave? Que fue la que usó el leproso. ¿Cuál fue la segunda llave que usó el leproso? ¿Ah? Necesitan las llaves del reino. ¿Cómo van a entrar si no tienen las llaves del reino? La llave que usó el leproso es entender que su restauración dependía totalmente de la obra de Dios, no de lo que él había hecho ni de lo que pudiera hacer. ¿Cuáles fueron las palabras con las que se presentó el leproso delante de Jesús? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le contestó Jesús? Sí quiero, a eso vine. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos llaves. Yo decido levantarme y volver. Y la segunda, una vez que yo decido presentarme delante del Padre, su gracia es la que tiene el poder para limpiarme y para restaurarme. No hay nada que yo pueda hacer para merecer la salvación. No, y voy más allá, no hay nada que yo pueda hacer para mantener la salvación, que no sea decidir cada día hacerlo. Y de eso vamos a hablar hoy. Jeremías capítulo 29 y versículo 13, un versículo muy conocido: me buscarán y me hallarán. ¿Por qué? Porque me buscarán ¿qué? Con todo su corazón. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Debemos dar a Dios ¿qué cosa? El corazón. Salomón escribe: dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Debemos dar a Dios el corazón, o no se realizará el cambio que debe efectuarse en nosotros. Debemos dar a Dios todo el corazón. En una ocasión está Jesús predicando a una multitud y ha pasado todo el día, y cuando ya el sol está por ocultarse, entonces Jesús le dice, uno de los discípulos viene a donde Jesús y le dice: maestro, han estado aquí todo el día, termina ya y mándalos a su casa para que puedan ¿qué? Comer. ¿Y qué le dijo Jesús al discípulo? Denles ustedes de comer. Y Andrés le dice: lo único que hay aquí es un niño que tiene ¿qué? 5 panes y 2 peces. Y dice que la multitud que había allí era de 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Y si la historia de la cristiandad en ese tiempo era igual que ahora, ¿qué hay más en las iglesias? ¿Mujeres o hombres?
y niños, ¿correcto? Por lo tanto, si había 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, ese lugar estaba lleno, ¿saben? Bien lleno. Y Jesús les dice, denle ustedes de comer, y a Andrés le dice, mira, aquí solo hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para toda esta multitud? Ahora imagínate que tú eres el niño. Y que te preguntan si estás dispuesto a compartir tu almuerzo. ¿Qué harías? Vamos a suponer que tú quieres compartir. ¿Qué harías? ¿Ah? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Quieres compartir? Estás deseoso de compartir tu almuerzo con el que no tiene. Tienes 5 panes y 2 peces. ¿Qué harías? Lo parto por la mitad. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Qué hubiera hecho? No estén tímidos. ¿Qué hubieran hecho? Ok, le das al que está más próximo a ti. Sin embargo, Jesús le dice, tráelo acá. No pidió traer al niño, no. Pidió traer ¿qué cosa? Los peces y los panes. No la mitad, hermano. Los 5 panes y los 2 peces. ¿Y cuántos comieron? Todos comieron. Y sobró. Y sobró. Porque para recibirlo todo, tenemos que ¿qué? Y ese es el problema más grande que tenemos como cristianos. No es entender el amor de Dios. No es entender la palabra de Dios. Es entender que para recibirlo todo, hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Dice, debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Porque esa es la redención. La redención es volver a ser transformados a la semejanza de ¿quién? Del que nos creó en el principio. ¿Qué tanto de nuestra vida tiene que ser transformado? ¿La mitad? Todo, absolutamente todo. Pablo declara: el que está en Cristo es una criatura reparada. No, es una criatura nueva. Hay que entregarlo todo para recibirlo todo. Y tenemos una situación de la cual estamos claros. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. ¿Sí o no? Hace aproximadamente 24 años estaba en la iglesia de San Antonio, había dado una campaña en la iglesia de San Antonio, el barrio San Antonio en Caguas, y había una dama, la hermana Lidia, una señora en ese momento ya como de unos 70 años aproximadamente, una mujer extraordinaria, nos trató siempre con mucho cariño. Mi hijo estaba pequeño, tenía como 1 año y medio y le encantaba ir a la casa de la hermana Lidia porque ella tenía, el esposo tenía muchas jaulas con gallos y tenían gansos en el patio, así que a mi hijo le encantaba andar detrás de los animales que tenía ahí en el patio. Y Lidia, abuela ya, quería que sus nietos, que sus hijos y todos sus familiares conocieran el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Así que cada vez que alguno de sus familiares estaba en su casa, me llamaba por teléfono y me decía: pase por acá para presentarle a mi nieto. Y llega un día y está un hombre como en ese momento, no sé, tal vez unos 28 o 30 años, padre joven con la esposa y los nenes. Y yo llego y lo saludo y entonces ella me presenta como el pastor. Así que hay gente que automáticamente cuando oye el pastor como que echa un paso para atrás, ¿verdad? Y ella viene, entonces él viene y me saluda y me dice: ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Usted es el pastor? Sí, dice, yo no voy a la iglesia. Yo no le pregunté nada, él solito disparó. Me dice: yo no voy a la iglesia, pero yo no le hago mal a nadie. Yo no me meto con nadie, yo trato de ayudar a todo el que puedo. Y
Y hay mucha gente que yo conozco que van a la iglesia y no son mejores que yo. Es decir, yo no necesito a Dios. Para recibirlo todo, hay que ¿qué? Que darlo todo. Y esta persona sentía que él no necesitaba a Dios. Por lo menos no como otras personas lo necesitan. Y la palabra de Dios nos dice que estamos enemistados. Cuando el Señor dice que miró el mundo allí en el tiempo de Noé y dice, y vio que el pensamiento en el corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Pablo se examina a sí mismo y dice, es que yo no entiendo, porque el bien que quiero no hago, pero el mal que no quiero, ese me encuentro haciendo. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Pero ¿sabes qué? Dios quiere sanarnos. Eso le dijo ayer. El sábado vimos que eso le dijo al leproso. Quiero, sé sano. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como eso exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. ¿Y sabes cuál es la guerra más grande que tú y yo tenemos que luchar? La guerra contra nosotros mismos. La guerra contra nosotros mismos. Mira. Yo normalmente para hacer las cosas me tomo mi tiempo. Es decir, no soy una persona muy hábil. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algún trabajo en la casa, pintar, me gusta hacerlo bien, pero no soy rápido. Hay personas que en 2-3 horas te pintan una casa y yo digo, pues ¿cómo pueden? No, yo tengo que voy despacio. Hay 2 cosas que entiendo que puedo hacer rápido: caminar y guiar. Y como yo crecí en la Ciudad de México y aprendí a guiar en la Ciudad de México, donde es un tapón para ir y otro tapón para venir, ustedes no saben lo que es eso, pero yo sí sé lo que es eso. Así que uno va acostumbrado a guiar, como dicen, a la ofensiva. Es decir, yo voy guiando aquí, pero yo no voy viendo solamente el carro que va delante de mí, yo voy viendo 5 o 6 carros más adelante. Porque yo quiero saber si aquel se va a tirar para acá o para allá. Yo quiero saber si este se distrajo un momentito y dejó 3 pies de distancia, y ahí me voy a meter yo y me voy a cambiar de carril para avanzar 3 metros y cambiarme al otro carril. Y eso requiere que tú vayas todo el tiempo concentrado en el espejo, ¿verdad? Y me di cuenta como Pablo, miserable hombre de mí. Porque no importa que yo no tenga prisa, no importa que yo no tenga que llegar a un lugar, yo puedo estar yendo de día de playa con mi familia, yo voy enganchado en el carro, y si aquel se quiere meter y yo lo veo desde lejos que se va a meter, digo, no, ¿a dónde crees que tú vas? Y yo digo, Señor, ¿por qué? Si yo no tengo que llegar a ningún lado. Además, esa persona, si quiere ir más rápido, pues que vaya más rápido. No me quita nada él a mí con pasar e ir 10, 15 millas más rápido que yo. Pero ¿qué cosa? Hay una naturaleza. Y todos en algún momento nos damos cuenta que hay algo con lo que batallamos. Yo llego a un lugar y está el tapón allí y yo me paro y yo espero 2 o 3 minutos y yo digo, espérate, aquí hay una calle, yo me voy a meter. Yo nunca me he metido en esa calle, pero de estar parado allí a caminar por acá, yo me meto por allá y a veces la pego y salgo y digo, yes.
Pero otras veces llego a una calle que no tiene salida o que da más vueltas y cuando digo, perdí 15 minutos, pero no estuve parado. Todo nuestro ser tiene que ser transformados. Y la guerra más fuerte es la guerra con nuestra propia naturaleza. Porque es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que mirar qué cosa, la viga que está en el nuestro. Y hay otro problema, no otro problema, hay otra situación que Dios entregó al ser humano y que Él decidió respetar hasta el fin del mundo. Y es tu libertad para decidir. Es tu libertad para elegir. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Él no puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. ¿Escucharon eso? Dios desea que tú y yo alcancemos el más alto desarrollo posible. Y para eso Él te otorga libertad de elección. Él no te va a obligar. Por lo tanto, eso genera una lucha de todos los días y se llama la vida cristiana. Y esa lucha de todos los días es que yo estoy acostumbrado a hacer primordialmente, ¿qué cosa? El mal. Pero he entendido que Dios desea transformarme a su imagen y semejanza nuevamente. Por lo tanto, lo primero que entiendo es que yo, por más que trate de cambiar, ¿qué pasa? No puedo. Y hay dos errores que cometemos. Son dos extremos. El primero es, Señor, ya soy así. Tú me conoces. Así que tú haz lo que puedas. Haz lo que tú quieras conmigo porque así nací. ¿Qué le voy a hacer? Ese es un error. Porque es cierto, así naciste. Pero el sábado aprendimos que Dios quiere y puede restaurarnos. El otro error es pretender que nosotros podemos realizar el cambio. Es decir, Señor, dime lo que tengo que hacer. Espero que no se apague. Dime lo que tengo que hacer y yo lo hago. ¿Cómo usted sabe si esa es su manera de pensar? Es muy sencillo. Usted entiende que Dios desea santidad de su vida. Usted entiende que Dios desea sacarlo del mundo. Y usted se ha tomado eso bien, bien personal. Y usted dice, no, Señor, esto es lo que a mí me gusta, pero esto es lo que dice tu palabra. Así que no, y no, y no. Y eso parece que está muy bien. ¿Saben cuándo yo me doy cuenta que ese es un extremo? Cuando como yo me estoy esforzando y como yo estoy tratando de hacer las cosas como el Señor manda, entonces cuidado si el de al lado se descuida, porque le voy a caer encima. Y me convierto en una regla de medir. ¿Por qué? Porque el pensamiento es, si yo me esfuerzo, y si yo me disciplino, y si yo trato de hacer las cosas bien, tú también. ¿Y saben qué? Ninguno de los dos extremos funciona. No funciona. Debemos entregar
todo a Dios para que Él haga todo en nosotros, porque Dios no fuerza la voluntad, pero nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se olvida de sí misma y se aferra a Cristo. Muchos dicen, ¿cómo me entrego a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo me entrego a Dios? Es decir, yo ya cogí la llave y decidí venir a Él. Yo ya cogí la otra llave y entendí que la salvación pertenece a Jehová, que es su gracia, que es un don del cielo, que no hay nada que yo pueda hacer que me descalifique del don de Dios, ni nada que pueda hacer para ganar la salvación. Y eso está muy bien. Pero ahora que tú has venido a Él y que le has dicho, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Él te dice, quiero, sé limpio. Ahora el asunto es, ¿cómo me mantengo limpio? Esa es la lucha de todos los días, ¿o no? Un pasito para adelante y ¿qué? Y 2 o 3 para atrás. ¿Cómo me mantengo limpio? Esa es la pregunta. Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseas hacer su voluntad, pero eres moralmente débil. Yo soy moralmente débil. ¿Y tú? Somos esclavos de la duda y dominados por los hábitos de nuestra vida de pecado. Nuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como una telaraña. No puedes gobernar tus pensamientos, tus impulsos, ni tus afectos. Es más, ¿saben por qué mucha gente se empieza a quedar en el camino? Porque quieren servir a Dios, quieren hacer su voluntad, pero sus pensamientos y sus hábitos los dominan. Y entonces, como quieren entregarse a Dios, pero no logran entregarse a Dios en el pensamiento de ellos, entonces cada vez que fracasan, dicen, esto no es para mí. Y si aparte viene otro y usa la famosa frase, ¿y eso que eres cristiano? Pues entonces ahí le damos la estocada final. Y la persona entonces empieza a pensar en todas las cosas en las que ha fallado. Y dice, engancho los guantes. Esto no es para mí. ¿Por qué ustedes creen que hay tantas sillas vacías? Por eso, porque la gente siente que es todo el tiempo ir contra la corriente y la corriente te arrastra hacia atrás y llega un momento en que dices, mejor me dejo que me lleve la corriente y me olvido de esto. El conocimiento de tus promesas no cumplidas y de tus votos quebrantados debilita la confianza que tuviste en tu sinceridad y te induce a sentir que Dios no te puede aceptar. Pero no necesitas desesperar. Lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es fuerza de voluntad? ¿Alguien quiere contestar qué es fuerza de voluntad? ¿Qué entienden por fuerza de voluntad? Dime. Te veo con ganas de contestarme. Dime. Decir, me encanta ese bizcocho, pero no, tengo que bajar 5 libras, no me lo voy a comer. Y voy a mí y pago doble y no lo como. Eso es fuerza de voluntad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ella?
Pues quiero decirles que de acuerdo a la Biblia, no, eso no es fuerza de voluntad. Ese es el problema, porque cuando el bizcocho te gana, entonces dicen, la dieta que se vaya. Porque ¿para qué voy a seguir si no tengo fuerza de voluntad? Falso. En la vida espiritual eso no es fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad es la capacidad de decidir. Pregunto, ¿tú decidiste venir aquí? ¿Sí o no? Amén. ¿Tú decidiste entregar tu corazón a Cristo? ¿Sí o no? ¿Tú decidiste aceptar el bautismo y nacer de nuevo en Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Quién lo decidió? Tú lo decidiste. Eso es fuerza de voluntad. De acuerdo a la Biblia. Y tú me dices, pastor, no me venga con ese cuento. ¿Cómo que eso es fuerza de voluntad? No, me perdí porque yo no veo que esté creciendo y que esté avanzando. Me quedo estancado en el mismo lugar. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No puedes cambiar tu corazón. Y escúchame con atención. Si se te olvida todo lo que he dicho, pon atención a esto. No puedes cambiar tu corazón, ni dar por ti mismo tus afectos a Dios. Pues entonces, si para recibirlo todo tengo que entregarlo todo, y la Biblia y el mensaje que acabas de escuchar es que no puedo, entonces, ¿a qué jugamos? ¿De qué se trata? Muy sencillo. Pero puedes escoger servirle. ¿O no? ¿No puedes escoger servir a Dios? ¿Algo te impide escoger decidir? ¿Algo te lo impide? No, nada te lo impide. Por lo tanto, una vez que tú decides entregarle el corazón a Dios, no lo puedes cambiar, pero puedes decidir qué cosa, entregárselo. Puedes darle tu voluntad para que Él obre en ti, tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De ese modo, tu naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Romanos 8. Romanos 8. Digo, porque después van a decir, el pastor dijo hay muchas cosas, pero yo no lo veo en la Biblia. Capítulo 8, versículo 1. Por tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado y de la muerte. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Quién declara el fin del dominio del pecado sobre tu vida? ¿Tú o Dios? Dios. Dios. Dios dice, este es mío. Jesús dijo, y los que están en mi mano, nadie los puede arrebatar de allí. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle tu mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu controle tu mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Por qué tú y yo batallamos todos los días para hacer la voluntad de Dios?
¿Por qué nosotros leemos que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo? Pero eso para nosotros es algo que es una batalla. ¿Por qué Dios dice, no codiciarás, pero nosotros pasamos deseando tener las cosas que no tenemos y que el otro tiene? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si permitimos que la naturaleza pecaminosa controle la mente, vamos a la muerte. Porque la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Y ese es el problema, cuando tú y yo tratamos de imitar a Cristo y de vivir como Cristo con nuestra naturaleza, lo único que hacemos es caer y seguir cayendo. Porque la naturaleza tuya y mía no se sujeta a la ley de Dios y dice, ni puede. ¿Qué es lo que debe pasar? Pero si Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo muera por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuál es el poder más grande? La fuerza de voluntad. ¿Qué cosa es la fuerza de voluntad? La capacidad de decidir. Cuando yo decido que mi vida sea guiada por el Espíritu y no por mi mente carnal, ¿qué sucede? Soy transformado, no porque yo lo hago, sino por el Espíritu de Dios que habita en mí. Y dice allí que los que viven por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Déjame darte, para ir concluyendo, un ejemplo práctico, o más bien un ejemplo bíblico. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Versículo 8. Y sé que muchos de ustedes lo pueden citar de memoria. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? Por lo que hemos entendido hoy, ¿qué poder ejerció Daniel? ¿Qué fuerza usó Daniel? ¿La fuerza de qué? La verdadera fuerza de voluntad. ¿Cuál es la verdadera fuerza de voluntad? Decidir. ¿Qué fue lo que Daniel decidió? No contaminarse. No contaminarse. Ahora pregunto, las circunstancias de la vida de Daniel, ¿eran favorables para la decisión que había tomado? Yo quiero que me entiendan lo que está pasando allí, porque mientras nosotros no tratemos de ponernos en los zapatos del que está allí, no extraemos la verdadera enseñanza. ¿Las condiciones para Daniel eran favorables a su decisión, sí o no? No. Daniel era un esclavo. ¿Qué libertad tiene un esclavo? Ninguna. Ninguna. Pero él decidió que no se iba a contaminar con la comida del rey.
¿Daniel podía hacerlo? No. Eso lo acabamos de ver, que nuestra naturaleza no tiene la capacidad, no tiene ni siquiera la intención de obedecer a Dios, nunca lo ha hecho porque no puede. Y entonces Daniel decide, no me voy a contaminar con la comida del rey. ¿A quién le manifiesta esa decisión Daniel? ¿Al rey? ¿Al soldado que lo estaba llevando cautivo a Babilonia? ¿Ah? ¿A sus amigos? ¿A quién le manifiesta Daniel esa decisión? A Dios. A Dios. No puedes dar tus afectos a Dios, no puedes someter tu vida a la voluntad de Dios, pero puedes elegir servirle. Eso nadie te lo puede quitar. Y ese es el poder más grande que Dios ha puesto en tus manos. Tú puedes decidir lo que a ti te dé la gana. Me encontraba cursando el último curso de mecánica de la carrera de ingeniería mecánica. Y está el profesor hablando, era una clase un poquito complicada, un poquito pesada. El maestro era excelente, pero la clase era complicada. Y el maestro dice, el próximo lunes hay examen. No, el próximo martes hay examen. Y resulta que el martes era 13. Yo no sé acá, pero en México, martes 13 es un símbolo de mala suerte. Creo que para los americanos es viernes 13, ¿verdad? No sé aquí cuál sea, pero en México, martes 13, en el pensamiento de la gente es un día de mala suerte. Así que un compañero chistoso viene y le dice, no, profesor, el martes no puede ser porque eso es de mala suerte, nos vamos a colgar todos. Y el profesor le dice, tremendo científico tengo aquí. Dice, dime, ¿tú eres de los que lees el horóscopo antes de salir de tu casa? Y si el horóscopo dice que te vistas de rojo porque eso te va a dar buena suerte, te vistas de rojo. Dice, eso son puras pamplinas. ¿Quién te enseñó eso a ti? No, la suerte no existe. Lo que existe es el libre albedrío. Yo estoy en una escuela secular, no estoy en una universidad cristiana. Un profesor que a mi entender no era un religioso. Y él dice, lo único que existe es el libre albedrío. Y dice, ¿y ustedes saben lo que es el libre albedrío? Y todo el mundo se quedó callado. Yo iba a contestar, dije, no, yo voy a esperar a ver qué él dice. Y entonces, como nadie contestaba, dice, es sencillo. El libre albedrío es la capacidad que usted tiene de hacer lo que le dé la gana. Y eso es cierto. Eso es cierto. Digo, hay una ley de causa y efecto. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Pero también las consecuencias son en base a lo que nos da la gana, ¿correcto? Pero el punto al que quiero regresar es que ese es el poder más grande. Esa es la verdadera fuerza de voluntad, el poder de decidir. Y Daniel lo usó. Y Daniel dijo, yo, Señor, propongo en mi corazón no contaminarme. Y eso no lo dice la Biblia, pero Daniel está diciendo a Dios, y yo no puedo. Así que la bola está ¿dónde? En tu cancha. La bola está en tu cancha. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que a Dios le encanta que ese tipo de bolas tú las pongas en su cancha. El leproso vino y le dijo, si quieres, ¿qué cosa? Puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús? Claro que quiero. La mujer del pozo le dijo, dame de esa agua para que no tenga que venir. Yo soy el agua de vida. Y entonces dice, le pidió, sigo leyendo en Daniel, le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pregunto, ¿el jefe de Estado conocía a Daniel? ¿Iba a recibir algún beneficio de hacer la voluntad de Daniel? No, al contrario, su cabeza estaba en la picota.
porque si algo salía mal, él estaba a cargo. Daniel tenía algún poder o alguna influencia para lograr que este hombre lo viera con respeto y con afecto. No. ¿Quién logró eso? Dios. Pero ¿quién tomó la decisión? Daniel. ¿Me estás entendiendo? Y por eso es que no crecemos. Y por eso es que no damos el paso al frente. Porque pensamos que la bola está en nuestra cancha. No, Señor, la bola no está en tu cancha. La bola está en la cancha de Dios. Porque ese es el trabajo de Él. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Estaba trabajando en Tokio y un día llega uno de mis diáconos, un hombre excelente, toca la puerta de mi oficina y me dice: necesito hablar con usted y necesito que ore por mí. Le digo: pásale, ¿qué te sucede? Y me dice: en el trabajo acaban de determinar que 3 sábados corridos todos tenemos que trabajar, y el cuarto descansamos, y después otros 3 corridos y el cuarto descansamos. Este hombre era de África, vivía solo en Tokio. Todo lo que trabajaba él lo enviaba para que sus hijos fueran a la universidad allá en África. Él sabía que el sustento de su familia dependía de lo que él generaba en Tokio. Esa gente vivía en los cuartos más baratos y comía la comida más barata, porque el propósito de ellos estar allí era tener la mayor cantidad de dinero para enviar a su familia. Y le digo: ¿quieres que ore por ti para que no pase nada, aunque tú no vayas a trabajar? Me dice: no, pastor, usted no entiende. Yo tengo que ir a trabajar. Quiero decirle que vengo a renunciar a mi cargo de diácono, porque yo no tengo otra opción que ir a trabajar. Yo oro con él y le digo: Dios es más grande, pero la decisión es tuya. El siguiente sábado no lo vi. El otro tampoco. El tercero tampoco. Al cuarto llegó. Se sentó allá en el último banco de la iglesia. Y se repitió el proceso como por 4 meses. Es decir, 3 sábados no. Eso sí, cuando él estaba libre, él llegaba allí temprano, estaba en primera fila para tomar el culto y todo. Pero los otros 3 iba a trabajar. 4 meses después, llega nuevamente a mi oficina y me dice: necesito hablar con usted. Pásale, siéntate. No hace más que empezar a hablar y empezar a llorar. Me dice: me acaban de despedir. Cerraron algunas operaciones y entre los que despidieron estoy yo. Y ese hombre lloraba como un niño. Créanme, pocas veces yo he visto un hombre llorar como ese hombre. Y yo me di cuenta de algo. Él no lloraba porque lo habían botado del trabajo. Él no lloraba porque lo habían botado del trabajo. Él lloraba porque cuando a él le tocó poner la bola en la cancha de Dios, él decidió quedarse con ella. Porque la naturaleza es contraria a la ley de Dios. No se somete a ella, ni puede. Y ese es el problema cuando nosotros queremos hacerlo nosotros. No, esa bola no es nuestra. Esa bola va a la cancha del que sí puede. Sin embargo, Daniel propuso no contaminarse, y Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey,
quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Eso era serio. No era que lo iban a botar, era que lo iban a matar. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo a lo que veas. Yo no sé si me estás entendiendo, pero Daniel sabía perfectamente lo que le tocaba a él y sabía perfectamente lo que le tocaba a Dios. Yo pregunto, no sé si hay aquí algún nutriólogo o algún médico, pero yo pregunto, ¿es posible que en 10 días una persona tenga 10 veces más claridad mental, fortaleza física, etcétera, etcétera, que cualquier otra persona? ¿Es eso viable naturalmente? No. ¿Sabes qué fue? Que Daniel volvió a decir: pruébanos por 10 días. ¿Sabes a quién estaba poniendo Daniel a prueba? No estaba poniendo a prueba a él. ¿A quién estaba poniendo a prueba? A Dios. Y Dios contestó la fe de Daniel. Y dice, y el aspecto de esos jóvenes era 10 veces mejor que el de los otros. Que cuando el rey vino a verlo y le dijo: ¿qué hiciste con estos? Y el hombre de estado temblaba porque pensaba que se refería a Daniel. Y decía: no, con los otros, ¿por qué no están como estos? Porque no tenían el Dios que tenía Daniel. ¿Cuál es tu Dios? Cuando yo me desarrollaba como líder de iglesia, había un anciano que esa era su frase favorita: ¿de qué tamaño es tu Dios? Cada vez que enfrentábamos alguna situación que nos rompíamos la cabeza y nos jalábamos los pelos, él volteaba a vernos y decía: ¿de qué tamaño es tu Dios? Como quien dice: el mío es todopoderoso, el tuyo. Y saben, ustedes conocen la historia de Daniel. Unos meses después, Daniel había sido condenado a muerte, no por algo que él había hecho, sino porque los otros magos no adivinaron el sueño de Nabucodonosor. ¿Y sabes qué pasó? Que él vino y le dijo: ¿y por qué nos van a matar? Porque el rey tuvo un sueño y no hay quien lo interprete. Así que el rey dijo que todos ustedes le están tomando el pelo, están viviendo a sus costillas y que eso se acabó. O se ponen a trabajar o se mueren todos. Y Daniel le dice: por favor, pídele al rey que nos dé 24 horas. ¿Y qué hizo Daniel con esas 24 horas? La Biblia dice, ¿qué hizo Daniel? Tirarse al piso y decir: Señor, obra, responde, danos entendimiento. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Contestó la petición de Daniel o no la contestó? Sí la contestó. Porque Daniel hizo uso de la verdadera fuerza de voluntad. Él decidió: yo voy a Dios. Y el tiempo pasó. Y ahora Daniel es un anciano. Es más, ya Nabucodonosor ni existe, ni los babilonios. Fueron derrotados por los medos y los persas. Y Daniel seguía siendo el primer ministro. Capítulo 10 de Daniel. Versículo 10. En ese momento, una mano me tocó. Y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios.
Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, porque tú eres muy amado para Dios. Y aunque el contexto inmediato de las palabras del ángel son desde el primer día que empezó a orar para pedir inteligencia para entender la visión, las implicaciones van más allá. ¿Cuál fue el primer día que Daniel pidió entendimiento? ¿Cuál fue el primer día en la vida de Daniel que él pidió entendimiento? Cuando iba en un carro con cadenas en las manos hacia Babilonia. Cuando todo estaba en su contra, cuando él podía fácilmente tirar la toalla y decir: Señor, yo hasta aquí llego, porque ¿qué yo puedo hacer aquí? Me encanta cuando los muchachos vienen y me preguntan: pastor, ¿y qué pasa si algún día usted está en un lugar y no tiene nada para comer y lo único que tiene es cosas que usted no debe comer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a morir de hambre? ¿Dios entiende o no entiende? Y yo normalmente les digo: a mí no me preocupa que Dios entienda. A mí me preocupa si ustedes entienden. Porque lo que no entienden son ustedes. Hay algo imposible para Dios. ¿Por qué nos empeñamos en nosotros coger la bola que le toca a Dios? Y fracasamos una y otra y otra y otra vez. Y la Biblia a través de la historia nos dice: desde el primer día que tú propusiste en tu corazón, que tú decidiste contra todo pronóstico, contra tu propia naturaleza, contra las circunstancias adversas, desde el primer día que tú decidiste: no me voy a contaminar con la comida del rey, desde ese día el Señor escuchó tu oración y me ha mandado a decirte que tú eres muy amado. Y yo pregunto: ¿el Dios de Daniel es distinto hoy? Pues te entrego la tercera llave. Se llama fuerza de voluntad. ¿Y cuál es la verdadera fuerza de voluntad? No los escucho. El poder de decidir. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios. No puedes. No has podido. Y si sigues tratando de hacerlo tú, te tengo noticias: nunca vas a poder. Pero ¿sabes qué? Él sí puede. Puedes elegir servirle, porque Dios ha prometido que Él hará el querer como el hacer por su buena voluntad. La llave está en tu mano. Yo pregunto hoy: ¿cuántos de ustedes van a hacer uso del verdadero poder de la fuerza de voluntad? ¿Quieres recibir la llave? Ven aquí al frente a recogerla. Ven aquí al frente y dile al Señor: yo me propongo hoy servirte. No puedo. Las cosas están en contra mía. Pero esa bola está en tu cancha. Vamos, díselo. Díselo: hoy decido servirte. Hoy te entrego mi voluntad para que se haga tu voluntad. Y no intentes hacer su voluntad por tus fuerzas. Deja que Dios vaya abriendo las puertas. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos dice que no permitirá que seamos tentados
más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará también ¿qué? La llave para abrir la puerta de la salida. Hoy tú has entendido qué significa ser un cristiano victorioso. Y si yo mañana no llego aquí, y si tú no vuelves a escuchar otro mensaje de la palabra de Dios, tienes las herramientas suficientes para ser un vencedor en Cristo Jesús. Se llama poder de decisión. Tú decides y le dejas el resto a Dios. Ahora, entiende. Bueno, mañana vamos a hablar qué es dejarle el resto a Dios. No te puedes perder el tema de mañana, porque mañana vas a entender lo que es dejarle el resto a Dios. Oramos. Poderoso Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias, porque todo lo que corresponde a la divina piedad nos ha sido dado por tu poder. Y nos has hecho participantes de la naturaleza divina por medio de aquel que nos llamó. Hoy tus hijos aquí al frente de pie aceptan tu llamado, vienen delante de ti con una convicción y con una decisión. Hoy deciden servirte por toda la eternidad. Y tú entonces tomarás esa decisión y la conviertes en realidad en la medida en que nosotros sometemos nuestra voluntad a la tuya. Permite, oh Dios, que no haya más soldados caídos en el camino. Oh Padre Celestial, que la puerta de atrás quede cerrada y sellada permanentemente. Porque hoy hemos entendido que no hay razón para tirar la toalla. No hay razón para abandonar el barco. Porque tú tienes el timón y tú has garantizado la victoria. Ahora, Padre Celestial, ayúdanos a entregarte todo para recibirlo todo. Y a ser testigos y gozarnos en la bendición de que el que inició la buena obra en nosotros la terminará. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Te espero mañana.